Hola a todos. Somos los eritrólogos y hoy resolveremos un problema de ecuaciones diferenciales aplicado a la bioingeniería médica. Nos enfocaremos en el funcionamiento de un marcapasos cardíaco, un dispositivo que ayuda a regular los latidos del corazón mediante estímulos eléctricos. ¿Cómo funciona un marcapasos? Un marcapasos consta de varios componentes. Una batería que proporciona un voltaje constante. Un capacitor, que es un componente electrónico capaz de almacenar y liberar carga eléctrica. Una resistencia, que en este caso representa el corazón, el cual recibe la señal eléctrica. Un interruptor, que controla cuando el capacitor se carga y descarga. Cuando el interruptor se cierra, la batería carga el capacitor. Cuando el interruptor se abre, el capacitor se descarga a través de la resistencia, enviando un impulso eléctrico al corazón para estimular sus latidos. En este proceso, el voltaje que atraviesa el corazón sigue un modelo matemático descrito por una ecuación diferencial, la cual nos dice cómo cambia el voltaje con el tiempo. Ahora, resolvamos un problema con esta ecuación. Desarrollo del problema. Paso 1. Comprendiendo la ecuación diferencial. El problema nos da una ecuación diferencial que describe cómo varía el voltaje en el corazón. Esta ecuación nos dice que el cambio del voltaje con respecto al tiempo es proporcional al mismo voltaje, pero con signo negativo. En otras palabras, el voltaje disminuye exponencialmente a medida que el capacitor se descarga. Nos piden resolver esta ecuación con la condición inicial de que, en el instante 4, el voltaje es igual al voltaje de la batería. Paso 2. Separación de variables. Para resolver la ecuación, necesitamos aislar los términos de voltaje en un lado y los términos de tiempo en el otro. Pero antes, reorganicemos la ecuación diferencial original para que sea más fácil de resolver. Para hacerlo, reescribimos la ecuación de manera que todo lo relacionado con el voltaje esté en un lado de la ecuación y todo lo relacionado con el tiempo esté en el otro. Esto nos permite analizar cómo cambia el voltaje con respecto al tiempo de manera más clara. Paso 3. Integración. El siguiente paso es integrar ambos lados de la ecuación. Al hacer esto, obtenemos una expresión que involucra el logaritmo natural del voltaje y una constante desconocida. Después, aplicamos una propiedad matemática para eliminar el logaritmo, lo que nos da una ecuación en la que el voltaje se expresa en función del tiempo. Paso 4. Aplicando la condición inicial. Sabemos que en el instante 4, el voltaje es igual al voltaje de la batería. Sustituyendo este valor en la ecuación obtenida, podemos encontrar el valor de la constante desconocida. Finalmente, sustituimos esta constante en la ecuación general y obtenemos la expresión final para el voltaje. Esta ecuación nos dice que el voltaje sigue una disminución exponencial, lo que significa que el impulso eléctrico del marcapasos va perdiendo intensidad con el tiempo hasta que se repite el ciclo con una nueva carga del capacitor. Lo logramos, eritrólogos. Hemos resuelto una ecuación diferencial que describe cómo un marcapasos genera impulsos eléctricos para el corazón. Gracias a esta ecuación, podemos entender mejor cómo funciona el marcapasos y cómo varía el voltaje con el tiempo.